Pues muchísimas gracias por la invitación a este evento. Tal vez lo primero que quisiera aclarar es por qué la perspectiva de un ingeniero, porque hasta ahora las magníficas exposiciones que hemos escuchado hasta ahora provienen fundamentalmente de personas formadas y que han descollado en el ejercicio del derecho. Como ustedes escucharon por la presentación del doctor Gallo, no es mi caso. Mi formación es en física, en matemáticas y en ingeniería de sistemas. Por eso creo que vale la pena dedicar unos breves minutos para contarles por qué esta perspectiva de alguien formado en un área distinta al derecho y que aborda estos temas de la administración de justicia, en particular en la Carta Política de Colombia. Tal vez iniciaría diciendo que desde muy pequeño, tal vez desde los 10 años de edad, mi interés, que se lo hice explícito a mi padre, era ser abogado, tal vez por la figura que él representaba en toda la familia. Y por esa razón, él me llevaba a las clases que él dictaba en el externado los sábados, y yo pues solía sentar en la parte final del salón y escuchar lo que ocurría en la clase. Por supuesto, a esa edad yo no entendía mucho de lo que pasaba, pero sí me llamaba mucho la atención el debate mismo que se generaba en las discusiones de las clases. Con el tiempo, cuando yo llegué al último año del colegio, un profesor que llegó a dirigir el grupo en el que yo estaba cambió mi perspectiva y decidí estudiar matemáticas. Le conté a mi padre una noche sobre la decisión. La forma de ser lo tomó pues muy bien. Me dijo que me apoyaría en esa decisión. Me sugirió que estudiara una ingeniería, además de matemáticas, y así fue. Por eso ingresé a estudiar ingeniería de sistemas en la Universidad de los Andes, matemáticas, y posteriormente empecé a estudiar física también, porque eran muy afines con la matemática. Pero al final de la carrera llegó otro profesor. Esta es tal vez la importancia que tienen los profesores en la vida de los jóvenes, que había terminado un posgrado, un doctorado en Francia, en cibernética. Y me llamó la atención el concepto mismo y tomé la asignatura de este profesor. La cibernética es una disciplina que surgió a finales de la Segunda Guerra Mundial y su propósito es diseñar mecanismos de comunicación y regulación en sistemas en general. Pueden ser sistemas mecánicos, como originalmente fue el caso, pero fue evolucionando a hacer este mismo tipo de diseños en sistemas organizacionales, empresariales y desde hace unos 30 años en sistemas sociales. El curso me encantó realmente, no solo por el rigor y formalismo que tenía por detrás como base, sino porque presentaba unas herramientas que podían describir procesos que ocurrían en organizaciones. El trabajo final de ese curso consistía en hacer un modelamiento, así se llamaba, una descripción usando estas herramientas de actividades en una organización. Y recuerdo que se me ocurrió hacerlo en la Corte Suprema de Justicia. Nuevamente le pedí a mi padre que me ayudara y él muy amablemente me consiguió citas con todos los magistrados de la época de la Corte, estamos hablando del año 83, y empecé a hacer las entrevistas y finalmente hice el modelaje, lo presenté y terminé adecuadamente el curso. Pero lo que me llamó la atención es que durante las conversaciones que sostuve con todos los magistrados de la Corte en las diferentes salas, me di cuenta de que entendía lo que me estaban diciendo. Es decir, en esos momentos el lenguaje que yo había escuchado desde los 10 años de edad vino naturalmente. Y simplemente yo sostenía la conversación y hacía la traducción de los conceptos y procesos que me explicaban al lenguaje ingenieril en el que yo había sido formado. Una anécdota al respecto. Alguna vez mi padre me dijo durante ese proceso de entrevistas
un tiempo después, que si yo efectivamente había ido a todas las entrevistas. Yo le dije que sí, porque preguntaba y me dijo no, porque algún magistrado me dijo que quien estaba yendo era Yesid. Yesid estudiaba ya Derecho. Y tal vez se generó esa confusión por esa facilidad de entender el lenguaje. Eso fue lo que me llevó a tomar la decisión de empezar a trabajar desde la perspectiva de la ingeniería, pero problemáticas de la administración de justicia, porque percibía que podía hacer ese enlace entre disciplinas diferentes. De hecho, en el 84 llega al país Rodrigo Lara Bonilla de terminar un posgrado en Francia, y él trae como idea, porque lo vio allá en Francia, la posibilidad de empezar a utilizar los computadores de la época. Hasta ahora estaban empezando a aparecer los computadores personales en el año 84 para mejorar los procesos de la administración de justicia. Y él había visto algunos de los bases de datos que se utilizaban ya en Francia para almacenar legislación y jurisprudencia, incluso de las cortes. Cuando él llega a eso y habla sobre eso en alguna reunión con mi padre, yo estaba ahí, pues por supuesto que a mí me llama mucho la atención, converso con él al respecto, y al poco tiempo lo nombran ministro de Justicia. Cuando lo nombran ministro de Justicia, yo me acerco nuevamente y pues me propone él que trabaje con él directamente en el despacho del ministerio para empezar a delinear un programa de uso de la computación para mejorar la gestión en la administración de justicia en Colombia. Y ahí arranca realmente todo lo que es mi trabajo en administración de justicia. De hecho, fue el primer trabajo que yo tuve en mi vida recién graduado de la universidad. Al poco tiempo, pues es asesinado el ministro Lara Bonilla. Eso a mí me impacta bastante. Y luego siguen otra serie de eventos por todos conocidos, pero en el fondo eso lleva a que de manera personal tome la decisión de dedicarle esfuerzo a entender las problemáticas de la administración de justicia en Colombia. Y lo hago durante cerca de 25 años. Tal vez el primer concepto que empecé yo a diferenciar de manera comparada con experiencias de otros países fue al que me referí esta mañana en las palabras de inauguración de este evento. Las dije antes de las palabras del doctor Omar. Y tiene que ver con esta distinción que hacen los países anglosajones entre el proceso de lawmaking y el proceso de law enforcement. Lawmaking es el proceso de diseño y elaboración de leyes, que en su máxima expresión están en la constitución política del país. Pero law enforcement es todo el proceso que se hace de manera concomitante para asegurar que las leyes que se promulguen puedan ser cumplidas. Es decir, que el Estado tenga capacidad para que esas leyes se cumplan. Eso, decía yo, en los países anglosajones es muy importante. Y los recursos que se dedican tanto al primero como al segundo son prácticamente equivalentes. Incluso a veces más se dedican recursos al law enforcement, al cumplimiento de la norma, que a la creación y puesta en ejecución de la promulgación de la ley. En Colombia, decía yo esta mañana, y creo que eso pasa en América Latina, por eso en esta diapositiva está en grande en hacer leyes y en pequeñito en hacerlas cumplir, pasa que casi no le ponemos mucho cuidado a lo segundo. Y el efecto de eso es que hay una gran cantidad de leyes que en la práctica no se cumplen. No se cumple en estricto sentido. Y eso, en el fondo, creo yo, puede ser una de las razones por las cuales hay esta práctica de reforma legal. Porque si una norma en particular con el tiempo muestra que no se está cumpliendo, daría la sensación de que es necesario hacer una modificación para que se cumpla. Pero la modificación nuevamente está en la norma misma y aparece otra norma. Y si con el tiempo nuevamente esta no se cumple en su totalidad, vuelve otra vez a modificarse. Y esto, por un lado, va generando esta práctica de reformas normativas, pero por otro lado, va generando una sensación en la comunidad de que la ley no se cumple. Y esa generalización en el imaginario colectivo, pues tiene muchos efectos negativos. Uno, el que no se crea en que la ley efectivamente va a hacerse cumplir.
Y segundo, tal vez en el peor de los escenarios, el que algunos ciudadanos decidan tomar la ley por mano propia, que es lo que hemos visto en varias ocasiones en Colombia, sobre todo en aquello que tiene que ver con delitos penales. Por lo tanto, y a mí me parece, y sería una de las conclusiones en estos años de observar y trabajar en la Administración de Justicia, que mientras que el diseño normativo es ampliamente sustentado en un acervo jurídico y ético-político sólido en Colombia, el diseño estructural que permite que esas normas operen en la práctica, lo que normalmente ocurre es que se basa en la intuición. Y eso es algo que a mi juicio es equivocado, porque le queda faltando ese diseño específico de la estructura que permita que la ley que se promulgue efectivamente pueda operar en la práctica. Si yo miro desde la perspectiva de la cibernética organizacional, que es el área específica en la cual yo trabajo, esta disciplina lo que hace, como mencioné hace un momento, es estudiar la manera en que puede diseñarse un sistema organizacional para que opere de manera adecuada, es decir, para que opere de acuerdo al propósito con el cual fue diseñado ese sistema. Y hay varias recomendaciones que se han ido desprendiendo de este acervo de la cibernética organizacional desde los años 50 hasta hoy en día. Tal vez lo primero que conocemos hoy en día que es necesario hacer cuando se diseña un sistema organizacional es que es necesario evitar el fraccionamiento, es decir, constituir un sistema a partir de instituciones que no se coordinan entre sí, están fracturadas, que operan probablemente de manera eficiente, de forma independiente, pero que no logran articularse como una totalidad. Lo segundo es asegurar la coordinación y la cooperación de los diferentes componentes de ese sistema organizacional que se quiere constituir. Y lo tercero es la importancia de fortalecer el gobierno de ese sistema organizacional, sobre todo en el ámbito social. Si ustedes miran estos tres recomendaciones o aprendizajes que se desprenden de la cibernética organizacional y lo comparan con la operación del sistema de justicia en Colombia, claramente van a encontrar que hay un gran fraccionamiento del sistema de justicia en Colombia. No hay una coordinación adecuada, menos una cooperación en todos los diferentes instituciones a diferente nivel, tanto de orden nacional como regional y municipal, que forman parte de la Administración de Justicia. Y tampoco hay un fortalecimiento, sobre todo en su diseño, del gobierno, del sistema como tal. Y a esto me voy a referir en un momento. La cibernética tiene una sola ley, a propósito de leyes, una sola. La ley la derivó, la propuso y la demostró un británico que aparece allí en la foto, se llama Ross Ashby, se llama la ley de requisito de complejidad. Y en términos muy sencillos, lo que dice esta ley es lo siguiente. Dice, si yo tengo un sistema que quiero regular y voy a diseñar el sistema regulador, tengo que asegurarme que la capacidad del sistema regulador debe ser tal que se haga cargo de toda la complejidad que surge del sistema que se quiere regular. Fíjense que expresado en estos términos es obvio que eso debe ocurrir, porque el sistema regulador no tiene capacidad de hacerse cargo de lo que debe regular, pues simplemente ese sistema sale de control. No hay manera de que exista una forma de regulación. En los sistemas sociales, esta idea de regulación se convierte en autorregulación, porque en el sistema social en particular, si hablamos de administración de justicia, todos los ciudadanos somos parte del sistema en sí mismo que se quiere regular mediante la administración de justicia. Ahora, cuando uno empieza a observar en la práctica si esa ley se cumple en la administración de justicia, lo que empezamos a encontrar es que eso no es cierto. El diagrama que estoy mostrando acá fue un diagrama que se hizo en el Instituto CER de Investigación.
instituto en el cual yo trabajé durante 8 años, coordiné allá el área justamente de la Administración de Justicia. Este fue un instituto que operó durante 30 años y creo que, entre otras, dio muchas luces a la problemática de la administración y la gerencia de la Administración de Justicia en Colombia. Es un instituto, además, que fue creado, fue idea de un tolimense, del doctor Eduardo Aldana Valdés. Este diagrama que estoy mostrando, muy sencillo, lo único que mostraba era el volumen de casos que anualmente estaban acumulados en el sistema penal, los casos que llegaban, los que salían por archivo o por sentencia, los que continuaban mediante una condena y por lo tanto llevaba a personas que iban a ser recluidas en el sistema de prisiones de Colombia. Y lo que hacía era simplemente una aritmética para calcular y mirar anualmente cuántos casos quedaban represados. En el año 73, el número total de casos represados en el sistema penal en Colombia era de 1.340.000 casos, que excedía por mucho la capacidad que tenía el sistema penal en ese momento, capacidad medida en términos de número de jueces, el número de despachos judiciales y el número de personas que apoyaban la labor de los jueces en esos despachos judiciales. Ahora, lo que quiero destacar es que este diagrama es del año 73 y si ustedes miran las cifras, por ejemplo, a partir de los datos que produce la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, hoy en día las cifras no han disminuido, de hecho han incrementado. El número de casos acumulados es mucho mayor de lo que ocurría en el año 73. Pero además la capacidad del sistema penal en este caso, que es el que estoy comparando, se ha incrementado muchísimo en estos años. En esa época no existía la fiscalía, existían los jueces de instrucción. Hoy en día existe una fiscalía que tiene una capacidad bastante grande para hacer todos los procesos de investigación y formulación de cargos en procesos penales. Y aun cuando ha crecido la capacidad del sistema para hacerse cargo de los casos, el volumen de casos que se generan en el sistema es todavía mucho mayor. Esto lo que está mostrando simplemente es que esa ley de requisito de variedad no se cumple y no se va a cumplir, porque simplemente esa rata de crecimiento de noticias de noticias criminales, de hechos que pueden ser, que deben ser en cierta medida retomados por el sistema penal, va a seguir creciendo. Y aun cuando se incremente la capacidad del sistema penal, no vamos a lograr ese balance de complejidad. El efecto es lo que mencioné hace un momento. Aquí les muestro otro diagrama. Este se hizo ya en un grupo sobre justicia que existe en la Universidad de los Andes, en la Facultad de Ingeniería, en particular Ingeniería Industrial, y ese grupo trabaja con economistas y con abogados de la universidad. Este simplemente es un diagrama que está mostrando las interrelaciones entre el sistema penal acusatorio vigente hoy en día y el comportamiento del sistema penitenciario. Y lo que muestra son las diferentes relaciones que son circulares, no son lineales entre los dos sistemas. Cuando uno desarrolla herramientas, que es lo que hace esta manera de aproximarse a estas problemáticas, puede empezar a observar efectos que tienen normas que se plantean hoy en día sobre la operación del sistema. Y esa es una de las ventajas de este tipo de aproximación desde la ingeniería a la gestión de la administración de justicia en su relación con leyes, porque es posible simular de antemano efectos positivos o no deseados que modificaciones de las normas pueden tener sobre la operación del sistema penal o el sistema penitenciario y así sucesivamente. A mí me parece que el Congreso de la República, eso existe, por ejemplo, en Estados Unidos, debiera tener un órgano consultivo, probablemente de universidades, en la que a partir de este tipo de herramientas muy sofisticadas hoy en día, las normas puedan ser simuladas en ese sentido y se pueda anticipar lo que efectos sobre todo no intencionales y negativos o adversos que pueden tener ciertas normas que modifican las actuales. Si yo miro desde la perspectiva de esa ley, es buscar ese balance de complejidad entre la capacidad del sistema de justicia y la conflictividad que puede surgir de una sociedad.
Esto se representa gráficamente de esta forma. Yo tengo al lado izquierdo representado la ciudadanía. En el círculo de la mitad estoy representando el sistema de justicia y en el cuadrado que está a la derecha la estructura de gobierno de ese sistema. Y esos tres componentes son fundamentales para la operación sistémica de lo que es la administración de justicia en una nación. La ciudadanía, el sistema o el aparato judicial y la estructura de gobierno de ese sistema. Lo que sugiere la cibernética organizacional es que si se requiere generar un balance para que ese sistema de justicia opere realmente en la práctica, lo que debe buscarse es un proceso permanente de autorregulación en la ciudadanía. De tal forma que la gran mayoría de posibles eventos de conflictos entre los ciudadanos pueda ser regulado y disipado por la propia ciudadanía. De tal forma que estos que suelen llamarse mecanismos alternativos de solución de conflictos no sea la alternatividad, sino sea la esencia de la operación del sistema de justicia en la nación. De ocurrir esto, fíjense que lo que sucedería es que el sistema de justicia aparecería como un sistema residual, es decir, que debería hacerse cargo solo de aquellos casos para los cuales es imposible encontrar una solución mediante mecanismos de autorregulación de la propia ciudadanía. En la medida en que eso ocurra, fíjense que la capacidad del sistema de justicia sería suficiente para hacerse cargo de responder efectivamente a esos conflictos que emanan del comportamiento ciudadano. Pero esto que estoy diciendo implica un cambio muy de fondo en la concepción misma de lo que es un sistema de justicia en Colombia. Por ejemplo, implicaría un esfuerzo gigantesco y continuo de los gobiernos sucesivos en la educación, y sobre todo la educación primera, de primera infancia, básica y media de jóvenes, porque es desde allí que los patrones culturales pueden ser desarrollados de tal manera que las personas ya en su adultez puedan empezar a encontrar mecanismos de autorregulación y que frente a un conflicto, ya sea con un vecino o con alguien en su trabajo o en un supermercado, no crean que la manera de resolverlo sea violentamente o a partir de buscar a un tercero para que se haga cargo de ese conflicto, sino que, como ocurre en países con mayor trayectoria, la propia ciudadanía busca esos mecanismos para que el sistema de justicia no tenga que operar en todos los casos. Y finalmente, eso lleva pues, a preguntarse cuál debería ser la estructuración de ese sistema de justicia planteado en estos términos. Y sobre todo, cuál debería ser su estructura de gobierno. Y con esto quiero mencionar muy brevemente una propuesta que se desprende de lo que sería hacer uso de estas herramientas de la cibernética organizacional aplicada al órgano de gobierno de la justicia en Colombia. Aquí una propuesta que se presentó hace ya varios años consistía en crear un órgano de gobierno a partir de los presidentes de las tres cortes y un gerente. Es una especie de junta directiva, órgano de gobierno, para ser más estricto, de lo que es la justicia en Colombia. Cada una con una unidad de apoyo correspondiente que está haciendo el enlace con las cortes respectivas. Y el propósito de este órgano es la formulación de políticas y el seguimiento de su ejecución. Ahora, lo que se desprende a continuación es un órgano de gestión que lidera el gerente de la Administración de Justicia, que tiene a su vez varias direcciones: carrera judicial, escuela judicial, planeación financiera, tecnología. Y de allí se desprenden ya pues la carrera judicial propiamente dicha, la escuela judicial, en general la ejecución de políticas y la elaboración de propuestas. Y estos son órganos de gobierno que tienen que replicarse de manera recursiva a nivel territorial. Es importante tener un comité interinstitucional para asegurar cohesión y coordinación entre las diferentes instancias en que opera la Administración de Justicia. Por ejemplo, uno puede pensar en tener los presidentes de las tres cortes con fiscal general, ministro de Justicia, representantes de funcionarios en este comité interinstitucional, cuyo propósito es asegurar que el mapa judicial se mantenga vigente, el presentar proyectos de ley que se requieran ante el Congreso de la República, etcétera, etcétera.
De allí se desprendería, por ejemplo, el Consejo Nacional de Política Criminal, los otros consejos de coordinación que se requieran para la operación. Este es un ejemplo de cómo, desde una perspectiva no intuitiva, sino mucho más sistémica, se podría diseñar, no es la única, pero es una manera de diseñar una estructura de gobierno para la administración de justicia. A manera de conclusión, yo diría que es muy importante que empecemos a tomar conciencia de la necesidad de hacer este balance de la producción de las leyes y la capacidad para su cumplimiento. Segundo, la Administración de Justicia en Colombia, a mi juicio, debería operar como un sistema. Hoy en día está fracturado, no opera como un sistema. Tercero, el diseño de ese sistema debe ser intencional, debe ser sistemático y debe ser sistémico. Y para eso creo que hay disciplinas que pueden aportar a estos debates en el diseño de estos sistemas organizacionales, en particular de la Administración de Justicia. Finalmente, la estructura siempre sigue a la estrategia. La estrategia quiere decir acá una visión ético-política de la justicia. Si uno quiere pensar en una estructura operacional de la justicia en Colombia, el punto de partida es cuál es la visión ético-política de la justicia que queremos tener como nación. Muchas gracias por su atención.